La conferencia de hoy se centra en las metodologías de construcción comparativa entre especies sensibles. La profesora Thix anunció que sus 7 ojos parpadeaban en una secuencia metódica mientras ajustaba sus anteojos con montura de cristal. El movimiento creó un efecto de arcoíris ondulante que habría sido una distracción si sus estudiantes no estuvieran acostumbrados a sus peculiares manierismos. La sala de conferencias de la Universidad Galáctica de Estudios Avanzados de Especies estaba llena de seres de todas las formas, tamaños y composiciones químicas. Un grupo de luminarias basadas en plasma flotaba cerca del techo. Su suave resplandor proporcionaba iluminación adicional al anfiteatro. Varios octanos cristalinos se sentaban en sus sillas de resonancia especializadas mientras un grupo de jovianos que respiraban metano ocupaban la sección presurizada en la parte de atrás. La profesora Thix hizo un gesto con uno de sus brazos auxiliares y una pantalla holográfica se materializó en el centro de la sala. Observe el enfoque kexiano del desarrollo urbano. El holograma mostró una magnífica ciudadela ensamblándose. Partículas cuánticas fusionándose en imposibles elegantes agujas. Su dominio de la arquitectura cuántica les permite construir una ciudadela completamente funcional en tan solo 6 rotaciones. Estándar hizo una pausa para lograr el efecto, su ojo central escudriñando la habitación mientras sus otros 6 ojos se enfocaban en diferentes reacciones de estudiantes. Bastante impresionante, ¿no estaría de acuerdo ahora? Compare esto con... Ella cambió el holograma con un movimiento de su muñeca principal. Los encantadores pero simples humanos de la Tierra. La nueva proyección mostró un sitio de construcción típico de la Tierra completo con grúas de andamios y trabajadores con cascos amarillos varios. Estudiantes parlotearon o vibraron de diversión. Su equivalente de especie de risa Note, su dependencia de dispositivos de palanca mecánicos y herramientas operadas manualmente. El profesor Thix continuó su tono adquiriendo esa inflexión particular que los antropólogos seno usaban cuando hablaban de culturas primitivas pero fascinantes. Una vivienda básica requiere meses para completarse y no olvidemos su adorable tradición de proyectos de bricolaje de fin de semana. El holograma cambió para mostrar un montaje de humanos luchando con ensamblaje de muebles, reparaciones y renovaciones del hogar. Desastres. Un neptuniano en la primera fila liberó una ráfaga de feromonas divertidas. Estos esfuerzos de hágalo usted mismo a menudo resultan en múltiples intentos, inestabilidad estructural y frecuentes visitas a sus instalaciones médicas. Su determinación es admirable, aunque algo equivocada. Uno podría incluso decir que es su cualidad auditiva más esta creencia persistente de que pueden lograr tareas de construcción complejas con nada más que ella consultó su tableta de datos. Un tutorial de YouTube y un optimismo ciego más. Risas alienígenas llenaron la habitación tomando varias formas: campanadas cristalinas, retumbos subsónicos e incluso algunas ondas psíquicas de alegría en la última fila. Jenny Chen levantó la mano, era una de los 3 humanos inscritos en el programa de antropología seno de la universidad. Y la única en esta conferencia. En particular, la leve sonrisa en su rostro habría preocupado al profesor si Thix hubiera estado más familiarizado con las expresiones faciales humanas. Así, profesor Thix la reconoció con una inclinación cortés de su cabeza. Tiene una pregunta sobre la construcción de su especie. Limitaciones, señorita Chen. La sonrisa de Jenny se amplió hasta convertirse en una mueca completa en realidad. Profesor, tengo una propuesta para usted. Los 7 ojos del profesor parpadearon en rápida sucesión, una señal de leve sorpresa, una propuesta que inesperado compartir con la clase. Jenny se puso de pie, su voz se escuchó claramente en el salón de conferencias. No pude evitar notar que todos sus ejemplos de construcción humana tienen al menos 50 años. Creo que es hora de una demostración más actual, una práctica. Profesor Thix, en el ojo central de X se entrecerró ligeramente. ¿Qué exactamente está sugiriendo? ¿Un concurso?, dijo Jenny, cruzando los brazos sobre su pecho. Humanos contra cualquier especie que elija 24 horas para construir una aldea completamente funcional. ¿Qué dice, profesor? ¿Listo para actualizar su currículum? Un murmullo bajo de emoción ondeó por el salón de conferencias. Incluso el luminarium atenuó su brillo en anticipación. El profesor Thix miró a Jenny por un largo momento, los 7 ojos enfocados intensamente en el estudiante humano. Entonces, las partes de su boca se curvaron en lo que en su especie parecía una sonrisa. Señorita Chen, dijo con un tono rico de condescendencia divertida, tienes un trato. La sala de conferencias zumbó de emoción mientras los brazos auxiliares de la profesora Thix golpeaban pensativamente contra su podio cristalino. Un concurso, dices, dirigió los 7 ojos a Jenny. ¿Y qué implicaría exactamente esta demostración? Jenny entró en el pasillo central. Su confianza era evidente en cada movimiento. El proyector
holográfico se ajustó automáticamente para resaltarla, para gran disgusto de la profesora. Profesora simple, 2 equipos, 24 horas de pie, un desafío. Construir una aldea completamente funcional desde cero. Jenny hizo un gesto hacia el holograma colgante del sitio de construcción actual de la Tierra, no solo casas, sino todo, un pequeño. La comunidad necesita agua. Energía, comunicaciones, espacios públicos, las obras, una oleada de murmullos escépticos. Pasó por la audiencia la delegación joviana, liberó nubes de metano en lo que podría haber sido incredulidad 24 horas. Profesor Zix, en la boca de A se movió de forma divertida. Querida, tu propio ejemplo holográfico muestra claramente métodos obsoletos. Jenny interrumpió suavemente. Ese es exactamente mi punto. Su plan de estudios necesita una actualización, profesor, y le estoy ofreciendo la oportunidad de ver las capacidades humanas modernas de primera mano. El ojo central del profesor se entrecerró. ¿Y cuáles serían las apuestas de este concurso si los humanos ganan? Actualize su Plan de estudios de antropología seno para representar con precisión las capacidades de construcción humana actuales. Jenny hizo una pausa. Para causar efectos si perdemos, limpiaré su laboratorio de investigación durante un año estándar completo utilizando solo herramientas humanas primitivas, por supuesto. Esto provocó una explosión de risa cristalina de los estudiantes arteriales. Sus cuerpos resonaron a frecuencias que hicieron vibrar ligeramente las ventanas de la sala de conferencias. Profesor. El clavijero de X se balanceó al considerarlo interesante. Y puedo elegir cualquier especie como tú. Competencia, cualquier especie en absoluto. Jenny confirmó, aunque sugiero que alguien conocido por sus habilidades de construcción no querría que nadie afirme que ganamos contra un oponente fácil. Los 7 ojos del profesor giraron independientemente escaneando la sala de conferencias. Su mirada se fijó en la sección octoniana y sus partes de la boca se curvaron en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como una sonrisa burlona. Muy bien, elijo a los modeladores de cristal arteriales como tus oponentes. Hizo un gesto hacia los seres cristalinos cuyos cuerpos brillaban de orgullo ante la selección. Sus logros arquitectónicos son legendarios. Las torres de cristal de Arcturus Prime son consideradas una de las mayores maravillas de la galaxia. Los modeladores de cristal. Jenny levantó una ceja. Interesante elección, profesor. No son conocidos por su metódico ritmo. La calidad requiere tiempo humano, intervino uno de los octarianos, su cuerpo resonando con dignidad. Ofensa. Entonces, tenemos nuestra competencia, profesor. Zix declaró. Ahora para la ubicación, si me lo permite. Jenny intervino. Necesitamos un lugar con condiciones similares a las de la Tierra por razones de seguridad. Por supuesto, no queremos ninguna ventaja injusta. El profesor agitó un brazo auxiliar con desdén. Naturalmente, la universidad mantiene varias lunas terraformadas para la investigación de xenobiología. La luna Beta 7 debería adaptarse a nuestros propósitos. Gravedad estándar de la Tierra. Atmósfera y clima. Perfecto. Jenny sacó su comunicador. Una acción que hizo que varios estudiantes alienígenas cercanos se estremecieran en anticipación de fallas de tecnología primitiva. ¿Cuándo comenzamos? El hacha de Zix consultó su tableta de datos. La rotación de la Luna se alinea con el tiempo galáctico estándar en 13 horas. Comenzamos. Entonces, enfocó sus 7 ojos en Jenny. Confío en que eso le dé tiempo suficiente para reunir sus herramientas. Los pulgares de Jenny volaron sobre la interfaz de su comunicador. Más que suficiente. Profesor, levantó la vista con esa misma sonrisa confiada que había usado antes. Solo una última pregunta. ¿Cuántos testigos traerá para documentar la actualización de su currículum? El ojo central del profesor se contrajo. Antes de que pudiera responder, el comunicador de Jenny sonó 3 veces en rápida sucesión. La humana revisó la pantalla y su sonrisa se ensanchó. Disculpe, profesor, necesito hacer algunos arreglos. Jenny se dirigió a la puerta y luego hizo una pausa. Y tal vez quiera prepararse para algunas sorpresas. Los humanos han aprendido mucho desde que descubrimos la rueda. Cuando las puertas de la sala de conferencias se cerraron detrás de ella, la voz de Jenny se escuchó. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una cafetera extra grande? Jenny se sentó con las piernas cruzadas en una caja de almacenamiento al borde de la zona de construcción designada, observando el amanecer binario sobre el horizonte terraformado artificialmente de la luna Beta 7. Revisó su comunicador. Faltaban 30 minutos para que comenzara el desafío. Hora de esas 3 llamadas muy importantes. Primera llamada. Katie. Recuerda el favor que me debes por cubrir tu turno durante el incidente de la tormenta de polvo marciana. El sueño de su hermana se aceleró. La voz llegó a través de Jenny. Son las 3 de la madrugada, hora estándar de la Tierra. ¿Qué tan rápido puedes hacer llegar a tu equipo de ayuda en caso de desastre? A la luna Beta 7. Una pausa seguida por el sonido distintivo del café siendo sorbido. ¿Se trata de ese profesor de antropología seno del que te has estado quejando?
Tal vez el que llamó a los humanos adorablemente primitivos durante la orientación. Ese es el indicado. Dame 20 minutos para despertar a mi equipo, traeremos las buenas cafeteras. Segunda llamada, tío Jim. ¿Recuerdas cómo dijiste que tus nuevos drones de construcción necesitaban algunas pruebas? Una risa estruendosa le respondió. Los que la Junta de Seguridad de la Tierra llamó con entusiasmo poco convencionales. Esos exactamente. Finalmente, déjame agarrar mi casco especial. Ya sabes, el que tiene el portavasos y el ventilador con energía solar. Tercera llamada, Marcus. Todavía tienes acceso a esos prototipos experimentales de IKEA. Jenny, ¿cómo está mi probador beta favorito? Todavía tienes el récord de ensamblaje de NAS de Bourke más rápido. Ya sabes, escucha, ¿cómo te gustaría enfatizar realmente? Prueba esos refugios de emergencia 2. Kits Zelos. KRID dice que son demasiado eficientes para ser comercializables, esos exactamente los traeré. Todo incluso las llaves salen prohibidas exactamente 27 minutos después llegó la profesora Zix con una delegación de funcionarios de la universidad y un equipo de filmación de Galactic Geographic encontró a Jenny bebiendo café de un enorme termo. Etiquetado grado Apocalipsis, señorita, en la boca de la profesora. Partes retorcidas en lo que podría haber sido preocupación, no veo nada de su equipo de construcción o, ya viene. Jenny revisó su comunicador de hecho, justo ahora el aire brilló cuando un enorme portal de suministros se abrió por encima de él llegó una flota de contenedores de envío, cada uno adornado con el logotipo. Soluciones para desastres de la familia, dormiremos cuando estemos muertos los contenedores. Descendieron sobre campos antiagarre guiados de precisión, ordenándose en una cuadrícula perfecta antes de que el profesor pudiera comentar. Un estruendo bajo anunció la llegada de un convoy de vehículos que parecían como si alguien hubiera cruzado una impresora 3D con un camión monstruo. Cada vehículo llevaba la advertencia HIMSS and Conventional Construction Company Safety. Tercer lugar, lo que en las 7 lunas del profesor Zix comenzó pero fue interrumpido por otro portal que se abrió. Arrojó una corriente de elegantes cápsulas de entrega azules y amarillas con el logo de IKEA, junto con lo que parecía ser un almacén entero de materiales embalados planos. Un letrero gráfico holográfico parpadeó y se encendió sobre ellos. División de emergencia de IKEA. Se requirió algo de ensamblaje pero más rápido de lo habitual. El equipo de Arterian, que había estado instalando serenamente su aparato de cultivo de cristales, se detuvo para observar cómo docenas de humanos con varios uniformes y cascos comenzaron a salir de los vehículos KTH en coordinador de ayuda en caso de desastre. Una mujer con un chaleco cubierto de parches de respuesta a emergencias se acercó a Jenny. Trajimos las buenas cafeteras, las 7 Jim Chen. Aquí un hombre que llevaba un sombrero de corazón con lo que parecía ser un portavasos y una turbina eólica en miniatura saltó sobre ¿Dónde quieres al niño del caos? Marcus, división experimental de Wong IKEA. Un joven hacía malabarismos con un montón de herramientas misteriosas que definitivamente no estaban en ningún kit estándar de IKEA. ¿Quién está listo para romper algunos récords de ensamblaje? El profesor Zixen, los 7 ojos de X, parpadearon rápidamente mientras intentaba procesar la escena que se desarrollaba ante sus humanos. Estaban por todas partes preparando el equipo con una deficiencia practicada que bordeaba el caos. Un equipo ya estaba convirtiendo contenedores de envío en edificios prefabricados. Camiones de impresión 3D estaban colocando cimientos mientras otros ensamblaban paredes. Los veteranos de socorro en casos de desastre estaban instalando infraestructura con precisión militar y en el centro un grupo había comenzado lo que parecía ser una competencia completa con un marcador etiquetado como desafío de ensamblaje rápido. La división de aburrimiento es esa música, preguntó el profesor mientras los ritmos rítmicos comenzaban a latir en el sitio de construcción. No se puede construir sin una lista de reproducción. Jenny explicó que está científicamente probado que aumenta la eficiencia al menos en un 23%. Esa estadística suena inventada tal vez, pero ¿has visto a alguien construir sin bailar todavía? El profesor no se había dado cuenta de que incluso los trabajadores de la construcción, que parecían más serios, movían la cabeza o golpeaban el suelo con los pies mientras trabajaban. Mientras los arianos ¿habían comenzado su propio proceso de construcción? Las agujas de cristal crecían lentamente y con elegancia desde el suelo, cada una perfectamente formada e impresionantemente hermosa. Varios funcionarios de la universidad asintieron con aprobación ante su enfoque metódico. El profesor llamó a uno de los octarianos. Deberíamos presentar una queja por ruido sobre su acompañamiento musical. Antes de que el profesor Zix pudiera responder, el ritmo se transformó suavemente en lo que sonaba sospechosamente como una resonancia de cristal. La armonía es esa clásica arterial. El
Cristal se le preguntó a su superficie, parpadeando en la sorpresa, se fusionó con la Tierra. EDM. Jenny confirmó la lista de reproducción de Marcus. Se especializó en musicología Xenom antes de unirse a IKEA. Eso es en realidad bastante agradable. El profesor Zix observó con desconcierto cómo los humanos y sus máquinas se movían en lo que parecía un caos completo, pero que gradualmente se estaba revelando como una danza intrincadamente coreografiada de equipos de construcción se llamaba entre sí en una mezcla de jerga técnica y lo que sonaba como bromas internas. Necesitan más cafeína en el sector 7. ¿Quién tiene la llave Allen de la suerte? Que alguien le diga a Jim que sus drones están tratando de instalar Windows en el piso nuevamente. ¿Alguien ha visto dónde se llevó el ciervo espacial las instrucciones? Esperen, ciervo espacial. El ojo central del profesor Zix en X se contrajo. Tenía la sensación de que esto iba a ser unas 24 horas muy largas. A las 6 horas del desafío, el profesor Zix en X estaba desarrollando lo que los humanos llamarían un dolor de cabeza por estrés. Sus 7 ojos seguían perdiendo el foco mientras intentaba seguir el flujo interminable de problemas y soluciones más increíbles que se desarrollaban ante ella. Comenzó con el ciervo espacial. Jenny Marcus gritó mirando a un grupo de thieves de 6 patas reunidos alrededor del área de preparación de instrucciones de IKEA. Podría haber una situación en la que la fauna local, que el xenobiólogo de la universidad había asegurado a todos que era perfectamente inofensiva, había desarrollado un gusto inesperado por los manuales de muebles suecos. Un ciervo particularmente grande estaba actualmente abriéndose paso a través de su tercer folleto de silla Poang, mientras sus compañeros mordisqueaban delicadamente varias instrucciones de la caja del libro Billy. Esos compuestos de papel no son tóxicos para ellos, ¿verdad? El profesor Zix preguntó genuinamente preocupado. Probablemente no. Jenny respondió, observando cómo uno de los ciervos parecía interpretar con éxito un diagrama y empujar a su compañero hacia la pila correcta de partes, pero podríamos necesitar una nueva solución para las instrucciones antes de que pudiera explicarlo. Un grito vino de la estación de monitoreo meteorológico. Atención, tormenta magnética que se acerca al cielo. Oscureció cuando un enjambre de meteoritos metálicos entró en la atmósfera de la Luna. Sus campos magnéticos ya estaban causando estragos. Con el equipo de construcción, las pantallas parpadearon, los drones vacilaron en sus trayectorias de vuelo y los armónicos de cristal octoniano comenzaron a distorsionar todo ese equipo electrónico. La boca del profesor Zix X, partes. Se quedó boquiabierto de horror. Todo su sistema de construcción será el tío Jim, gritó Jenny. Recuerden esa idea de recolección magnética que les prohibieron presentar en la conferencia de ingeniería lunar. Maldita sea, ¿alguna vez lo hice? Jim emergió de detrás de una pared a medio construir, sus cascos de seguridad, su ventilador, emocionado. Tie, haz que tu equipo redirija esas bobinas magnéticas de impresora 3D, Marcus. Vamos a necesitar todas sus llaves Allen, pero esas son ceremoniales, protestó Marcus agarrando su llave de edición especial chapada en oro para la ciencia, declaró Jim. Ya estaba subiendo al techo de un contenedor de envío, con lo que parecía sospechosamente una bobina Tesla casera mientras los humanos se apresuraban a reconfigurar su equipo. Surgió una nueva crisis del área de descanso, código de área leído, cafetera abajo, repito, cafetera abajo. El pánico fue inmediato y palpable, incluso los ciervos espaciales parecían preocupados. ¿No tenemos otras 6 cafeteras?, preguntó el profesor Zix. ¿Esa era la buena? Katie explicó con gravedad, la que tiene la proporción perfecta de café molido y agua. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de la máquina rota. Alguien gritó. ¿Alguien tiene cinta adhesiva? Mejor un trabajador de la construcción sacó algo de su cinturón de herramientas. Tengo cinta adhesiva para el espacio. Tengo un clip. Otra voz intervino y yo. Declaró Marcus blandiendo su llave Allen dorada. Tengo una terrible idea. Lo que siguió fue un genio de la ingeniería. O un crimen contra el café y la física. Posiblemente ambos. El profesor observó fascinado cómo los humanos realizaban lo que llamaban mantenimiento de percusión combinado con aplicaciones liberales de cinta y configuraciones improbables de clip. Para sorpresa de todos, excepto quizás de los humanos, funcionó. No solo funcionó, sino que la cafetera manipulada ahora producía café un 37% más rápido que antes. Pregunta rápida. Uno de los ingenieros de Jim gritó mientras estudiaba la nueva configuración de la cafetera. ¿Podríamos ampliar esto para las estructuras de soporte principales? ¿Por qué no? Jim se encogió de hombros. La cinta adhesiva ya está sosteniendo la mitad de la base alfa de la Luna. Antes de que el profesor pudiera procesar esta revelación perturbadora,
una delegación formal de arianos se acercó. Sus formas cristalinas vibraban con diplomacia. Moderación, debemos presentar una queja. Su portavoz sonó. Las vibraciones rítmicas de su lista de reproducción de construcción están interfiriendo con nuestras frecuencias de ensamblaje armónico. A Jenny, asintió sabiamente Marcus, que había estado analizando la modificación de la cafetera para posibles aplicaciones de muebles. Se animó. ¿Quién está listo para un remix de EDM Transcultural Crystal Harmony? Lo que surgió de los altavoces a continuación fue diferente a todo lo que el profesor Prof había escuchado jamás, ritmos basados en la tierra fusionados con frecuencias de resonancia arterial, creando una sinfonía que de alguna manera hizo que tanto los humanos como los seres cristal trabajaran más rápido. Es ese crecimiento ceremonial de la tercera dinastía arterial. Armónicos con, ¿cómo lo llamaste, Dubst? La superficie del portavoz arterial. Ondulada en lo que podría haber sido placer con un poco de batería y bajo incluido. Marcus confirmó. Quiere ayudarme a optimizar la modulación de frecuencia, mientras el improbable dúo se dirigía a afinar su lista de reproducción. El profesor Thixen se volvió hacia Jenny con los 7 ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Cómo? ¿Mantienes al hacer esto? Exigió que Jenny levantara la vista de donde estaba ayudando a un ciervo espacial a alinear correctamente las piezas de muebles de jardín de Lao. ¿Qué hace qué? Tomar desastres y convertirlos en mejoras. Jenny sugirió que eso es algo nuestro. Los humanos no solo resolvemos problemas, los optimizamos para convertirlos en soluciones para otros problemas que aún no hemos encontrado, como para demostrar su punto. La tormenta de meteoritos magnéticos ahora estaba alimentando un campo de generadores improvisados. Las instrucciones de IKEA proyectadas digitalmente estaban siendo estudiadas tanto por los equipos de construcción como por los ciervos espaciales, y la modificación de la cafetera con cinta adhesiva había generado una técnica de ensamblaje rápido completamente nueva. Que incluso los arianos tomaban notas discretamente. Además, Jenny añadió con una sonrisa que ni siquiera hemos encontrado ningún problema real todavía. El profesor envió el ojo central, se contrajo violentamente. Estos no eran problemas reales ahora, esto es solo un martes normal. Espere hasta que vea lo que sucede cuando las cosas realmente comienzan a ir mal. En la distancia, las nubes de tormenta comenzaron a acumularse en el horizonte. Hora 22. El pueblo estaba casi completo, una mezcla sorprendentemente acogedora de eficiencia de alta tecnología y lo que los humanos seguían llamando estética Central Cottage, la ciudad de cristal arterial. Brillaba cerca sus delicados repuestos, atrapando la luz de los soles binarios ponientes. Fue entonces cuando los sensores lo detectaron. Una tormenta de polvo de clase 5, que se acercaba desde el noroeste, anunció la IA de monitoreo del clima. Velocidades del viento estimadas 200 km hora. Llegada en 15 minutos. La reacción octoniana fue inmediata. Sus formas cristalinas se atenuaron en angustia mientras comenzaban el cuidadoso proceso de desmantelar sus estructuras más delicadas. Todo ese trabajo, murmuró la profesora Thix desde su posición en el observatorio. Al menos los humanos tendrán que hacerlo. Se detuvo a mitad de la oración. Sus 7 ojos se abrieron de par en par por la confusión. Los humanos no estaban empacando, en todo caso. Parecían emocionados en la zona de construcción. Jenny reunió a sus líderes de equipo. Está bien. ¿Quién tuvo una tormenta de polvo masiva en el desastre? Bingo, esa sería yo. Katie sonrió sosteniendo una tarjeta de bingo manchada de café. Justo al lado del ciervo espacial, se vuelve sorprendentemente bueno en el ensamblaje de muebles. ¿Deberíamos decirle al profesor sobre el plan?, preguntó Marcus mientras observaba a los octarianos almacenando cuidadosamente sus componentes de cristal y arruinando la sorpresa. Jenny sacó su comunicador. Tío Jim, ¿recuerdas esa idea loca que tuviste sobre la modificación del clima? La que me hizo expulsar de 3 juntas de control del clima planetario diferentes. Jim, la voz crepitó a través del altavoz. O la que me hizo expulsar de 4. La segunda, ¿qué tan rápido puedes modificarla para que funcione en teléfonos inteligentes? Hubo una pausa. ¿Cuántos teléfonos tenemos? Un recuento rápido reveló 42 teléfonos inteligentes entre el equipo de construcción. 3 tabletas y, sorprendentemente, 2 Nokia 3310 antiguos. Jim juró que eran vitales para cualquier kit de preparación para emergencias. Lo que siguió fue una escena que el profesor Thix más tarde tendría problemas para describir a la junta de la universidad. Los humanos formaron una cadena pasando teléfonos por la línea, mientras Jim y su equipo conectaban lo que parecían pequeños pararrayos y piezas de cafeteras desarmadas a cada dispositivo. ¿Son esas piezas de IKEA?, preguntó el profesor ajustándose las gafas.
Las llaves Allen son conductores sorprendentemente buenos. Marcus explicó mientras ayudaba a montar los teléfonos en un anillo de postes construido apresuradamente alrededor de la aldea, especialmente los chapados en oro. El muro de tormenta se acercaba a una masa imponente de polvo rojo que volvió el cielo apocalíptico. Los arianos habían desmantelado por completo su ciudad. Sus formas se acurrucaron en refugios protectores. Ahora Jenny gritó. Jim accionó un interruptor en su casco duro que ahora lucía accesorios aún más inexplicables y el anillo de teléfonos inteligentes modificados cobró vida. Echoes De electricidad saltaron entre los dispositivos formando una cúpula de energía crepitante sobre la aldea humana. Pero no solo estaban bloqueando la tormenta, sino que la estaban cosechando. La profesora Zix buscó sus anteojos en estado de shock. Los 7 pares cayeron al suelo del observatorio. Los humanos habían creado un vórtice magnético que en realidad estaba extrayendo energía de la tormenta misma. Las partículas de polvo cargadas por el campo magnético del planeta se canalizaban a través de su sistema de control meteorológico improvisado y hacia su red eléctrica. Equipos de construcción. La voz de Katie sonó en el sistema de comunicación. Tenemos alrededor de 200. Capacidad de energía del 100%. Pongámoslo en uso. Los camiones de impresión 3D rugieron a toda marcha. Las líneas de ensamblaje se movieron al doble de velocidad. Incluso los ciervos espaciales se inclinaron sobre sus 6 patas, demostrando ser sorprendentemente hábiles para operar maquinaria pequeña. Aunque ocasionalmente todavía intentaban comerse los manuales de instrucciones. A través de las ventanas del observatorio, la profesora Zix observó cómo los humanos no solo protegían su aldea, sino que usaban un desastre natural para alimentar la fase final de su construcción. Sus edificios crecieron y se expandieron. Y se conectó bajo la extraña luz roja de la tormenta filtrada imposible, susurró sin siquiera molestarse en recoger sus anteojos caídos, convirtieron una catástrofe en una fuente de energía, La voz de la profesora Jenny llegó a través del comunicador. Tal vez quieras venir aquí, estamos a punto de comenzar la fase final de ensamblaje e hizo una pausa significativa. Creo que querrás ver esto en persona afuera bajo la energía crepitante del domo. Los humanos comenzaron a cantar. Era una vieja canción de movimiento de tierra. Su ritmo combinaba perfectamente con el estruendo de la tormenta y el zumbido cristalino distante de los refugios arteriales. El espacio querido, para sorpresa de todos, proporcionó una armonía inquietante mientras los últimos rastros de polvo rojo flotaban en el suelo. El profesor Zix se quedó sin palabras al borde de la zona de construcción. Su boca. Las piezas trabajaban en silencio mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. La aldea humana no solo estaba completa, sino que estaba prosperando. Una plaza del pueblo adecuada formaba el corazón del asentamiento. Su centro presentaba una fuente caprichosa hecha con piezas de cafeteras reutilizadas que de alguna manera producían agua potable y un espresso decente. Farolas de calle alimentadas por energía solar hechas con luces de hectáreas de IKEA modificadas que arrojaban un brillo cálido sobre los caminos adoquinados. Impresas en 3D para que parecieran Colocadas artesanalmente a mano. La estación de servicios de emergencia estaba lista con una unidad médica de respuesta a incendios de la bahía completamente equipada y lo que parecía ser una división de rescate de ciervos espaciales especializada que ya estaba en uso, ya que una de las criaturas de 6 patas había logrado atascar sus astas en un estante de CAX parcialmente ensamblado. Un jardín hidropónico de última generación envolvía el centro comunitario. Su diseño eficiente estaba claramente influenciado por la técnica de cinta adhesiva modificada del incidente de la cafetera. Varios ciervos espaciales ya se habían designado a sí mismos como guardianes no oficiales del jardín, aunque parecían más interesados en el sabor, probando la vegetación en lugar de protegerla, pero fue el pub el que realmente rompió el control restante del profesor sobre la realidad. La posada Red Dustin nombrada hace aproximadamente 20 minutos no solo se construyó, estaba operando de alguna manera en medio de todo lo demás. Los humanos habían creado un establecimiento completamente funcional, completo con un bar hecho de paneles de contenedores pulidos, mesas hechas de piezas de IKEA reutilizadas, un tablero de dardos ligeramente torcido, varios clientes que parecían haber sido clientes habituales durante años en lugar de minutos. Un letrero que anunciaba el especial Storm Brew de esta noche destilado durante la última subida de tensión en contraste con el sitio de Arten, testimonio de su enfoque más metódico. Lo que quedaba de sus estructuras de cristal era innegablemente hermoso, preciso, elegante y teóricamente perfecto en todos los sentidos. Pero solo una fracción de su ciudad planificada había sobrevivido a la tormenta como un hermoso pero finalmente incompleto monumento a la construcción convencional.
Sabiduría el tiempo llamado el cronometrador geográfico galáctico, así lo dijo Jenny, apareciendo al lado del profesor con 2 tazas de Storm Brew listas para actualizar eso. 6 meses después, el aula de conferencias del profesor Zixen X parecía bastante diferente. Había desaparecido con hologramas estériles de técnicas de construcción convencionales. En su lugar, las paredes estaban cubiertas con diagramas de técnicas de manipulación de Durur humanas, estudios de caso de innovación de emergencia y una sección completa dedicada al papel inesperadamente crítico del café en la ingeniería humana. La lección de hoy anunció a sus alumnos sobre estudios de improvisación humana 101. Una clase que se ajustaba a sus gafas ahora encintadas con cinta adhesiva se centraría en las implicaciones filosóficas de la frase «Sostén mi cerveza». La clase se había convertido rápidamente en la optativa más popular en la Universidad Galáctica de Estudios Avanzados de Especies. Incluso los Ardians se habían inscrito. Ahora, ocasionalmente, sus formas cristalinas lucían pequeños accesorios hechos a partir de piezas reutilizadas de IKEA. Después de la clase, la profesora se dirigió a lo que se había convertido en su lugar favorito, el Red Dustin. El pub no solo había sobrevivido, sino que prosperado y se había convertido en un centro no oficial para el intercambio cultural entre especies. El pueblo original se había convertido en una próspera comunidad de investigación con el pub como su corazón. La profesora Jenny saludó desde su mesa habitual lista para tu lección de póker. De hecho, la profesora Zix se acomodó en su silla especialmente modificada, otro triunfo de la ingeniería de cinta adhesiva, aunque todavía no. Entiendo por qué un full supera a 3 iguales, no te preocupes por eso, dijo Jenny repartiendo cartas mientras usabas hardware de repuesto de IKEA como fichas, solo espera a que te enseñemos a farolear en la esquina. Uno de los ciervos espaciales locales estaba haciendo un progreso notablemente bueno en una estantería de SN de Bourg, solo ocasionalmente. Haciendo una pausa para N pensativamente en la esquina del manual de instrucciones, sus 5 compañeros ofrecieron empujoncitos útiles cuando parecía atascado en un paso particularmente complicado. La investigación del profesor solicitud de subvención cinta adhesiva, un estudio completo de innovación adhesiva humana, estaba a medio terminar sobre la mesa, sus páginas decoradas con anillos de café y notas garabateadas sobre resistencia a la tensión y aplicaciones improvisadas. Ya sabes, el profesor Zenak dijo organizando sus cartas con 3 de sus manos mientras los otros alcanzaban su bebida. Todavía no entiendo cómo lo hacen los humanos. Cada vez que creo que los he descubierto, me sorprenden de nuevo. Jenny sonrió mientras arrojaba una llave a Allen a la olla. Ese es el secreto. Profesor, nosotros tampoco. Simplemente seguimos probando cosas hasta que algo funciona. Y cuando no funciona, nos esforzamos más. Agregamos más cinta adhesiva y nos aseguramos de que la cafetera no se rompa de nuevo. Fuera de los soles binarios se ponen sobre la creciente comunidad. Su luz se refleja en las arterias restantes. Agujas de cristal que ahora servían como instalaciones de arte público. Las agujas habían sido estabilizadas con lo que parecía sospechosamente una combinación de cinta adhesiva y soportes de IKEA. Una solución. Esto horrorizó y fascinó al mismo tiempo al profesor Zixen A del Departamento de Ingeniería de la universidad. Miró sus cartas, miró las caras de sus estudiantes y tomó una decisión que la habría sorprendido a ella misma. Después de todo, estaba aprendiendo de los mejores.